¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noche y días, porque Alerta Ecuador se lo ve a nivel planetario. Alerta Ecuador, programa que se lo transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. También agradecemos a Globovisión que se conecta con su programa y también tiene salida a nivel internacional a través de la vía del internet. Amigos, seguidores, un abrazo fraterno a ustedes que siempre están con nosotros, siempre nos siguen y están alerta de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Gracias, amigos. Hoy contamos con el tema bastante discutido en estos últimos tiempos: la construcción del quinto puente para Guayaquil. Guayaquil tiene 4 puentes hasta la fecha de hoy construidos. 4 puentes se han construido en lo que respecta a la ciudad de Guayaquil, que ya nosotros lo conocemos y tenemos además repetirle cuáles son. Pero hoy tenemos el viaducto del sur, que así se lo llama, que es el quinto puente, que ya está en su construcción a un nivel de 27% de las obras que están construyéndose, que son los caminos de acceso hacia el quinto puente. Como veremos, amigos, tenemos el quinto puente que está diseñado para que se inicie su construcción desde la avenida 25 de Julio. Cruza el río Guaya, como estamos viendo ahí, cruza el río Guaya, avanza hasta Durán, Taura, Yaguachi y llega hacia Naranjal, que son los caminos de acceso de este quinto puente. Pero ¿qué sucede? Que hay un conflicto ahora. El gobierno nacional con la prefectura del Guayas. El gobierno ha roto el convenio que tenía con la prefectura para la construcción de estos accesos. Como me he explicado, el inicio del puente que arranca desde Guayaquil, lo que corresponde a la avenida 25 de Julio, coge el tramo Durán-Tambo, coge Taura, Yaguachi y va hacia Naranjal. Entonces, hay ese conflicto actualmente, en el cual la prefectura del Guaya ha demostrado su preocupación por este rompimiento de convenio que tiene con el gobierno nacional. Por tal razón, nosotros hemos invitado a nuestro programa Alerta Ecuador al licenciado Juan Centurión. Él es un periodista, escritor y además de eso es un periodista de investigación. Y queremos que él nos explique, nos oriente, nos dé información por qué este conflicto del gobierno nacional con la prefectura de Guayas, cuando es una obra que de mucho valor e interés para Guayaquil, la provincia de Guayas y otras regiones también que conecta este puente, que va a ser de mucha utilidad. Juan, agradecemos tu presencia en tu programa y nos puedes explicar cuál es el conflicto que hay ahí entre el gobierno nacional y la prefectura del Guayas. Muchas gracias, muy amable a todos los que nos están escuchando en estos momentos, escuchando y viendo. Como bien Sabro ha hecho la introducción, en este programa se va a tratar el tema del quinto puente y además también del aeropuerto de Guayaquil, que el gobierno ha propuesto se lo construya en Taura, que inclusive puede ser las instalaciones del aeropuerto de la base aérea de Taura que podría servir, o los técnicos pues dirán dónde va a ocurrir. Dos cosas importantes. Pero antes de ello, a propósito de los aeropuertos, porque esto facilita, el quinto puente facilita la construcción del aeropuerto en Taura sobre todo, porque la gente que esto da mucho espacio
a las personas viajeras de la provincia de Loro, de Loja, inclusive del Chimborazo, de la Azuay, que facilitan, el tiempo se les acortaría porque desde luego se tendría que construir una autopista que vaya hasta la cercanía de Cuenca para los pasajeros y unir las dos regiones, Azuay y Guaya, y esto daría mucho espacio para que los pasajeros prefieran el aeropuerto de Guayaquil, siempre y cuando se construya en Taura, tal como ha propuesto el gobierno. Hace algunos tiempos, como periodista, yo entrevisté a un alcalde hace muchísimo tiempo, de Cuenca, y él precisamente que nos explicaba que en Cuenca ellos estaban apostando, queriendo que efectivamente el aeropuerto de Guayaquil sea construido en Taura. Pero en aquella época no se hablaba del quinto puente todavía. Ahora ya el quinto puente, bueno, si todo sigue como está planificado, será una realidad, ¿no? Será una realidad, Sauro. Pero queremos, a propósito del quinto puente y a propósito del aeropuerto de Guayaquil, yo quiero dar algunos datos interesantes, porque en el año 1993 gobernaba Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén fue el que le entregó el aeropuerto, que en aquella época se llamaba Simón Bolívar, de aquí de Guayaquil, claro. Se lo dio a la municipalidad para que lo gestione. Y a la municipalidad de Quito le entregó el aeropuerto, creo que se llamaba Mariscal Sucre, el de Quito, ¿no? Que sí, Sixto Durán Ballén fue. Sí. Y no sé por cuánto tiempo le dieron el de Quito, pero yo lo que sí sé es que en el contrato con el municipio era 35 años de duración, que lógicamente eso se lo puede prorrogar, ¿no? Pero era 35 años, de los cuales la municipalidad de Guayaquil ya tiene consumido 33 años, 33 o 31 años, pero fue en 1993, estamos en el 2026, imagínense cuántos años creo que. O sea, ya se va a cumplir ese contrato. Ya se va a cumplir y no se ha construido nada. El aeropuerto. ¿Qué pasó? Precisamente el Quito construyó su aeropuerto intercontinental en el Valle de los Chillos. Se lo dio a una empresa responsable y que construyó con inversión propia y a través también del municipio que puso, el gobierno, mejor dicho, los sucesivos gobiernos pusieron la plata para construir el aeropuerto de Quito. ¿Qué pasó con el aeropuerto de Guayaquil? Ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema. El aeropuerto de Guayaquil prácticamente lo recibieron en el 1993 y en el 2006, si mal no recuerdo, ¿sí? en el 2006, el municipio de Guayaquil lo que hizo fue construir una terminal para recibir pasajeros, para ingresos, egresos de pasajeros, carga y eso. Construyó una terminal que dijo que le había costado como 80 millones de dólares al municipio de Guayaquil. ¿Qué tiene que ver la Fundación Guayaquil con el municipio de Guayaquil? O sea, la Fundación Aeropuerto de Guayaquil con el municipio de Guayaquil. A ver, ya, en eso vámonos. Entonces, en el 2006, el municipio de Guayaquil, con bombos y platillos, inauguró el nuevo aeropuerto, pero era una propaganda falsa, porque no era un nuevo aeropuerto, porque la misma pista era la del aeropuerto anterior de Simón Bolívar. Toda la infraestructura donde caían los aviones y todo eso era la vieja. Y lo que construyó el municipio fue el terminal de pasajeros y de carga, ¿no? Más moderno, con mangas para el embarque y desembarque. Se va a terminar nomás, ¿no? Que costó alrededor de 86 millones de dólares, según versiones del mismo municipio de Guayaquil. Pero en sí, el aeropuerto de Guayaquil, como se lo iba a construir en Daular, nunca se lo construyó.
Y además hicieron un fideicomiso para que, porque el negocio aeroportuario es millonario, pues, para que los ingresos supuestamente vayan a una cuenta y se vaya aumentando para que con ese dinero se construya el nuevo aeropuerto de Guayaquil, cuando en Quito lo puso la mayor parte del dinero del gobierno, los sucesivos gobiernos. Y entonces el aeropuerto de Daular se fue postergando y postergando y postergando y postergando y postergando, postergando, y estamos ya 33 años desde 1993 al 2026, son 33 años que han pasado, y Guayaquil, como siempre, obras postergadas, no tuvo su aeropuerto. Algunos dirán, pero si el pueblo no va, pues en el aeropuerto no era, pero son obras que requiere toda ciudad importante, pues Quito lo tiene. Y entonces pasó el tiempo y hicieron un fideicomiso, pero inicialmente, antes del 2006, estamos hablando de 1993, que Sixto Durán Ballén entregó el aeropuerto de Guayaquil, hicieron un concurso ahí medio raro. Hicieron un concurso para ver, porque sacaron a ver quién iba a administrar el aeropuerto. Estamos hablando del aeropuerto Simón Bolívar. En el año 1993-94 se hizo el concurso, porque una empresa del municipio era la que administraba eso. Empresa, no recuerdo cómo se llama, pero después del concurso de concesión ganó la taxa, transportes aéreos, transportes aéreos y servicios, o sociedad anónima, que dije, esta taxa es una empresa particular, que dijeron que era la mejor empresa del mundo, que tenía intereses, administraba el aeropuerto de Milán en Italia, y que tenía ni sé cuánto, etcétera. Revisados los documentos, esa empresa, lo que tenía efectivamente, esa empresa italiana, ni el 1% de las acciones de taxa, ni el 1%. O sea que era una empresa cohete. También uno puede aportar como accionista con el 1%, pero a mí me da la impresión que era que de pantalla le regalaron el 1% para decir que la empresa italiana que tiene experimentos y que administran como 40 aeropuertos en el mundo también se ha interesado, cuando casi el 90 o 99% de las acciones la tenía Taxa, esa nueva empresa que fue matriculada en Argentina, creada en Argentina, con ilustres desconocidos. Hicieron la concesión y resulta que ganó Taxa. No había presentado algunos documentos, lo presentaron como que ya lo habían legalizado esos documentos, y faltaban documentos, y faltaban todo. O sea, el panorama ahí es bastante oscuro, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que el aeropuerto siguió funcionando dentro de Guayaquil, cuando lo que se consideraba es que el aeropuerto salga del centro de Guayaquil, que es donde la Avenida de las Américas, y se construye en Daular, se construye en Daular. Pero los administradores decían que para construir con Daular había que tener una capacidad de 1 millón de pasajeros anuales. Pero no se preocupaban por la competencia de Quito, por atraer pasajeros. Antes creo, si mal no me acuerdo, que el aeropuerto de Guayaquil ha perdido pasajeros. Sí. Sigue perdiendo pasajeros. El aeropuerto de Guayaquil sigue perdiendo pasajeros y se van a Quito, porque compañías aéreas internacionales muchas veces dejan a los pasajeros guayaquileños, o que se han embarcado en Guayaquil, o que viven en Milagro, o que viven en Machala, o que viven allá, lo dejan botado en Quito. Y de Quito lo traen en vuelos nacionales regulares. Y nadie protesta, nadie dice nada, porque a Taxa le interesa pues seguir ahí amamantándose de lo que produce el aeropuerto de Guayaquil, que es un negocio millonario.
Entonces, ahora el gobierno ha dicho que con el quinto puente se puede construir el aeropuerto en Taura. Como digo, a mí me parece, como guayaquileño me parece muy bien eso, porque da facilidades para el crecimiento de pasajeros de la parte sur del país, pues, la provincia del Oro, Loja, Cuenca, la provincia de La Suay, la provincia del Cañar, todos estos la pasajeros región sur, ¿no? se les hace más cerca y lógicamente vendrían. Y entonces, así están las cosas. Yo considero, lógicamente que hay unos peros, ¿no? Pero justificados, por decir, hay bastante delincuencia en Taura. Hay quizás más por metros cuadrados, por kilómetros cuadrados, más delincuencia hay en Taura que aquí en Guayaquil. ¿Sí? Sino que nadie dice nada. Ahí en el 26 asaltan cuando le da la gana, en plena luz del día, en pleno 26 o Miren de Fátima se llama ahí el 26, detienen a los carros, los delincuentes, a vista y paciencia, todo el mundo los asalta y el toque de queda no hace nada ni dice nada. Entonces, hay dos cosas, por eso digo, insisto, creo que la propuesta del gobierno es buena, me parece. Ahí en el sentido técnico, hay versiones por parte de la IATA, la Federación Federal de los Estados Unidos, y de empresas de aviación internacionales, que es más seguro, lo ven en la zona de Guayaquil, un aeropuerto, que el aeropuerto de Quito, que es más inseguro y más peligroso. No, pues eso ya es tradicional. Pues. Aquí en Guayaquil, por la densidad del aire, porque aquí en Guayaquil tenemos mucho más aire que en Quito, los aviones pueden salir cargados. Sí, no sé si sigue así, pero muchos aviones de Quito venían sin carga y aquí recibían toda la carga posible, aquí salían, no cogían la carga aquí en Guayaquil y en Quito completaban, porque la densidad del aire y eso dificulta a los aviones, pues, el vuelo. Entonces sí, aquí un aeropuerto sería ideal, pues aquí en Guayaquil, o en la zona de influencia de Guayaquil, en Daular también, sino que en Daular, el tema de Daular es que Guayaquil ya no tiene dónde extenderse y todo se extiende hacia la vía de la costa. Y entonces, si está el aeropuerto por esa zona, pues el transporte también, habría que construir una autopista, porque con el puerto de la señora Isabel Novoa de allá de Pozora, sí, pues Puerto Profundo. Ahora se está lleno de camiones con carga, ¿no? Entonces, acá también, en Taura también, tanto en Daular se requeriría construir unas amplias autopistas para darle facilidades a la transportación, porque en los dos lados hay mucho movimiento vehicular. Pero como digo, aquí la ventaja que se haga en Taura es que se incorporarían pasajeros, porque si hay mucha gente que de Cuenca se van a Quito para embarcarse un avión, o también hasta de la provincia del Oro, que a pesar que está lejos, y Loja también, aunque está lejos, pero se van allá al aeropuerto de Quito. Y las empresas, la empresa que maneja el aeropuerto de Quito es mucho más dinámica, más activa para captar pasajeros, no como la taxa, que solamente recibió un negocio en marcha y se está llenando de dinero, nada más. Juan, tanto la prefectura como el gobierno nacional, ellos hablan de que hay que socializar la obra, o sea, con el pueblo, las comunidades de esos sectores. ¿Qué pasa? ¿No le toman en cuenta al pueblo su versión o no le han pedido a los sectores de esas regiones que den su opinión sobre esa construcción de ese quinto puente? Bueno, el tema es que la ley ordena que socialicen, pero sobre todo es donde les afecta, ¿no? Por decir, ahí en la zona naranja, ahí acá, del lado de acá está... El 5 de julio.
que se empieza la construcción, sí, sí, en la 25 de julio, en la zona naranja, acá viene a ser, en la zona naranja, Claro, y atraviesa todo el Guasmo Sur, atraviesa por allí. Entonces, toda esa, ahí va a haber expropiaciones. Van a haber expropiaciones. Entonces, a los que van a ser expropiados de acuerdo al proyecto, ahí hay que socializar. Dice la ley que, pero no a todo el pueblo, claro, sino a los afectados del sector. Efectivamente. Acá también, en el lado de la zona de influencia de Durán, porque Durán queda lejos de ahí, de donde está el puente. Digamos, donde la carretera queda bien por el 26, por la autopista, Durán. No, ese es Durán Milagro, Durán Boliche. Durán Boliche. Que va hacia sí, ahí topa Durán Milagro, todo lo que da Milagro es ahí una autopista, ahí empieza, es el enlace, pero eso tendrán que ampliarlo. Y entonces, ya Durán queda lejos. Este puente no le sirve a Durán, como el puente de la Unidad Nacional. Este puente queda lejos, bien viene a ser viene al sur de Durán. Bien al sur de Durán viene a quedar. Y está bien porque ese es el progreso, ¿no? Claro, ese es el progreso. Y este puente serviría no solamente para lo principal, que la gente que viene del austro ecuatoriano, de Milagro, de todos esos pueblos, de Cochancay, de todo eso. Pueden mirar por eso, fuente de trabajo, comercio. Esos pueblos ya no tienen necesidad de dar la vuelta hasta Durán y cruzar ahí por Durán, y si van camiones que van cargados al puerto y los mandan por la perimetral lejísimo. Ahora sino que cruzan directamente. Antes de llegar a Durán, cruzan a la izquierda y ya prácticamente caen cerca del puerto de Guayaquil. Por eso nosotros planteábamos como el colectivo Ecuador Rebelde, planteábamos que el puente sea mixto, es decir, que pueda pasar el tren y pueda pasar los carros, ¿no? O sea, como hay en todas partes, el tren pasa por arriba o por abajo y los carros pasan. ¿Y qué? ¿Qué beneficio trae el tren ahí? Porque con ese tren, así sea el tren viejo que tenemos para carga, el tren llegaría al puerto de Guayaquil, llegaría ahí al puerto de Guayaquil, Sauro, y ahí del buque directo los contenedores al tren, al barco. Y entonces se elimina cantidad de transporte de camiones que consumen gasolina, que consumen llantas, que consumen aceite. Y fíjate, esa vía perimetral que está saturada, que viene carros pesados. Entonces esto, si hacemos, digamos, porque nosotros somos periodistas, opinamos, si se hace el puente que sea de construcción mixta, es decir, para el tren y para vehicular, y para los vehículos, y que los del tren vayan al puerto de Guayaquil directamente, esto se ahorraría miles de millones, los exportadores e importadores se ahorraría, y este tren llegaría solamente hasta Quito nomás, pues ahí como está viejo y todo eso, sirve, no para pasajeros, porque un camión o una carga, un camión lo lleva por 10 horas o 12 horas hasta Quito, que se demore 20 horas, no importa, pero le sale baratísimo, pues. Pero si se aplica este proyecto que tú indicas, Juan, va a beneficiar al país, pero como que hay fuerzas extrañas que no lo impiden.
Estos sectores estarían ganando con el atraso del país. No, es que este país está gobernado por intereses. Todo el mundo tiene sus intereses. Como dice, mi abuelo decía, como es el que menos puja lanza su lombriz. Entonces, un interés chiquitito ya hacen un lío y no dejan. Ese puente, si pasa el tren, es de extraordinario beneficio económico para el país. Así no sean de pasajeros, solamente carga. Ándate en este momento en las afueras del puerto de Guayaquil, siquiera hay 500 camiones haciendo cola para ingresar. Y lo que gastan en combustible, en diésel, en llanta, tantas cosas. Entonces, lógicamente, los camioneros, los dueños de camiones, no van a querer porque le pongan un tren ahí, ¿verdad? Pero ese es beneficio para el país, pues. El gobernante no tiene que gobernar para beneficio de un grupo, sino para el país, pues. ¿Verdad? Esto va a beneficiar al país, no a Guayaquil, porque la carga, como Guayaquil es el principal puerto del Ecuador, por Guayaquil se mueve el 70% de la carga de exportación, importación, se mueve por la capital económica del Ecuador, por el puerto de Guayaquil. Y eso que le han puesto competencia, pues los intereses creaban puesto competencia de estos puertos privados que hay ahí alrededor del puerto y todas esas cosas. Del puerto marítimo, son competencias desleales, quién sabe qué ventajas nomás tendrán que no sale a la luz pública. Pero bueno, aún así, el terminal portuario de Guayaquil, que está manejado por esa empresa, ¿cómo es? ¿El puerto? No, el aeropuerto, el puerto de Guayaquil. Es una empresa concesionaria que también la concesionó un gobierno anterior, y ahí hubo también intereses creados para darle a esa empresa un negocio en marcha que es el puerto de Guayaquil, donde se movía casi el 70 o se mueve el 70% de la carga a nivel importación, exportación, que valía ni sé cuántos millones. No recuerdo ahorita, no recuerdo el nombre de los administradores, ganaron el concurso mañosamente y le entregaron el puerto sin poner un solo centavo. Porque detrás habían intereses pues de los gobernantes de aquella época. ¿Cómo puede una empresa aplicar y ganar un concurso si tiene recursos que soporte la construcción de esa? Con los padrinos, ¿qué más pues? Con los padrinos de alto nivel, pues ¿qué más pues, Sauro? Así se maneja este país, pues desgraciadamente. Bueno, nosotros estamos diciendo, tú me has invitado y muchas gracias por la invitación para la opinión, porque nosotros como periodistas tenemos, por decir, el tema del aeropuerto de Guayaquil que hemos hablado, que Taxa es una empresa que no ha puesto un solo centavo, Taxa no puso un solo centavo, sigue recibiendo dinero porque el aeropuerto de Guayaquil también lo recibieron como un negocio en marcha, y es un negocio millonario, y entonces lo que construyeron fue el terminal ahí, ese terminal ahí, ya nada más, el edificio de donde llegan los pasajeros, donde van los pasajeros y tal y cosa, y un restaurante por aquí, otro por allá, pero el aeropuerto en sí, el rodaje de los aviones donde caen, eso no, le pasaron una mano al gato y ya está, y listo. Bueno, este conflicto entre la prefectura de Guaya y el gobierno nacional va a atrasar la construcción de este puente. No, todo depende de la decisión del gobierno. Si el gobierno tiene decisión de construir el puente, pues que lo construya. Ahora, Guayaquil no puede verse perjudicado porque una empresa dice yo lo construyo, el otro sí lo construye. No, si el gobierno ha tomado la decisión de quitárselo a la prefectura, sin comentario, en ese sentido, pues que esté bien, puede que esté mal, pero ¿cuál es el fondo? Que Guayaquil se va a beneficiar si se construye el puente. Y si ese puente lo hacen para que pase el tren, excelente. Y que lo construya el gobierno, está bien. Y el gobierno tiene el deber de construir, hacer obras para beneficio del país. Y esa es una cuestión extraordinaria, ese puente. Ojalá que no lo hagan tampoco tan chiquito, tan
tan apegados al agua, tienen que dejar porque Guayaquil alguna vez tienen que, aunque sea para turismo, tiene que entrar los buques por ahí debajo. Ese es otro problema, el dragado de aquí, que eso vamos a tocar en otro tema, que vamos a invitar para analizar ese tema. Muchas gracias. Que el río Guaya se está secando. Muchas gracias, Sauro, por la invitación. Gracias a ti, Juan, por tu presencia aquí en nuestro programa, y amigos, seguidores, un abrazo fraterno para ustedes y será hasta la próxima oportunidad. También agradecemos aquí a Pedrito, que siempre nos ayuda en el área técnica. Amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, porque el programa llega a nivel internacional. Hasta la próxima programa, que estaremos nuevamente con ustedes con Alerta Ecuador.